El escenario de este sueño es en una playa. Gracias a la tercera persona, puedo determinar que hacia uno de los lados, el mar. A la vista, pero alejado. Hacia el lado opuesto, el poblado. A la vista, sintiéndose próximo. Sin embargo, todo el sueño transcurría en la arena. Al estar en primera persona, la extensión de arena en la que yo me movía entre el agua y la urbe se veía tan grande que daba la sensación de ser más un desierto que una playa. Pero como sea, no estaba en mis planes salir de ahí. No sabía si porque no quería o porque no podía. No sentía tampoco que perteneciera ni al agua ni a la ciudad. No tenía nada que hacer en esos lugares. No tenía lugar ahí. Vivía en una casa ligeramente enterrada en la arena, como si hubiese sido construida antes de que la playa exista. O sea, primero estuvo esa casa, después llegó la arena y la tapó. Estaba a medio cubrir con arena a propósito. La verdad que me sentía más seguro de esa forma. Lo único que necesitaba libre de arena era la puerta de entrada y un pedazo de ventana para que pueda ver hacia afuera cuando yo estaba adentro. Era una casa chica, pero parecía suficiente para el estilo de vida que llevaba. Se ve que necesitaba bastante poco, ya que vivía solo para encargarme de mi tarea. Desconozco mi edad, porque se sentía como tener múltiples edades a la vez. En tercera persona pude verme como un niño adulto, o sea, facciones de niño en tamaño grande. Y también ser un niño con facciones adultas, o sea, un adulto pero medio en pequeño. Mi ropa era bastante pobre, un pantalón jogging gris claro, deteriorado. No roto, pero sí usado al máximo, gastado como si hubiese sido usado una y otra vez. Una remera blanca, manga corta, en un estado similar. Además, tengo algo así como una ruana o una bufanda muy grande, de color marrón claro y oscuro. De alguna forma tenía muy en claro que nunca se trató de quién yo soy, quién yo era, sino de qué yo hacía, de qué yo me encargaba. Y lo que hacía entre 2 o 3 veces por día era lanzar discos al aire. Eran como unos platos, como frisbees pesados, que diferían ligeramente en tamaño, en colores y en diseño. Según a dónde y cómo los lanzaba, y según cómo y dónde caían, es que podía conocer el estado de las corrientes de aire. No recuerdo llevar ningún tipo de registro o darles estos datos a nadie más. Era un trabajo individual. De hecho, no tenía memoria de haber hablado con alguien igual a mí nunca. Mi interés en las corrientes de aire, sin embargo, se fundamentaba en que esta playa era sobrevolada por 2 tipos de pájaros, que tenían líneas aéreas como parte de su ciclo, ya sea por migración, hábitat, búsqueda de materiales para nidos o lo que sea. ¿Cómo eran estas aves? Las primeras, puedo decir que eran como una especie de paloma muy grande, del tamaño de un gato gordo, y las vamos a apodar pájaros blancos. Aunque no todas estas aves eran totalmente blancas, sí, todas tenían una gran parte blanca. Y las segundas eran parecidos a un petrel mezclado con un águila, del doble de grande que los pájaros blancos, de color marrón muy oscuro, casi negros, y los apodamos pájaros negros. La vida de estas aves poco tenían que ver entre sí. Mientras que unas circulaban en sus líneas aéreas, las otras circulaban por la suya propia. Iban a sitios distintos y no se cruzaban. Ninguna era depredadora de la otra. Comían cosas diferentes, hacían diferentes tipos de nido.
requerían recursos distintos. No había competencia entre ellas. Cuando las corrientes de aire eran intensas, en determinadas direcciones y a determinadas horas, ambos tipos de ave eran barridas de sus líneas de vuelo y caían en la playa. Y, mientras el viento no parase, era imposible que retomen su vuelo. Estar en la arena era anormal para ambas, y el tener que esperar ahí trastornaba su comportamiento habitual. Mientras que las aves blancas quedaban dispersas y quietas, como aturdidas y temerosas, los pájaros negros, que por ser el doble en tamaño, tenían otro tipo de caída, quedaban caminando sobre la arena, y al no poder salir por el viento, adoptaban una actitud hostil. Cada pájaro negro iba hacia uno blanco y le empezaba a picar en la cabeza. Estos picotazos no eran letales, pero si el ataque incesante duraba demasiado por ser muy larga la espera, la vida del pájaro se podría ver afectada. Los pájaros blancos, lejos de defenderse, apenas y se movían hacia algún lado. No sabían ni cómo escapar. Se ve que una caída para un pájaro blanco era sinónimo de quedar incapacitado y vulnerable. No solo las personas tienen preferencias. Quién sabe cómo será la vida de los pájaros, pero tal vez uno pueda ser rechazado por tener menos plumas en la cabeza. Y todo por tener la mala suerte de estar al lado de un pájaro negro cuando el viento los tiró hacia la playa. Puede parecer un poco estúpido, pero me pareció una injusticia evitable por una mano que sea consciente de que esto ocurría. Y es acá donde se explica lo que yo hacía. Haciendo mis lanzamientos de disco, predecía la hora, la intensidad y la dirección de los vientos, y por conocer por dónde pasaban las aves y sus horarios, sabía no solo si iban a quedar varadas, sino también la hora en que lo harían. Cuando esto ocurría, lo que hacía era separar a los pájaros negros que estuviesen agrediendo a los pájaros blancos. Tomaba al pájaro negro, alzándolo, y dándole picotazos postizos en su cabeza con mis dedos, trataba de que entendiesen que lo que hacían estaba mal. Trataba de hablarles en su mismo idioma. Si ellos entienden esto, bueno, es así como lo entienden. Ahora no estoy seguro si lo decía o lo pensaba, pero mientras daba estos picotazos falsos con los dedos, pensaba, ¿ves que no se siente bien? ¿A que ahora sí entendés? ¿Ves que feo es no poder defenderse? ¿Ves que no te gusta? Cuando los liberaba, su hostilidad se les iba. Parecían olvidar por qué eran hostiles. Esta era una tarea que había que hacer de uno en uno. El atacar no tenía ninguna funcionalidad en la vida de los agresores. No eran comida, no era por territorio, no era por elementos, no era por nada. Era como liberar una carga debida a la frustración de una mala situación. Dudo que tuviesen conciencia de esto, pero para mi conciencia, maltrataban por estar en la posición de poder hacerlo, por haber soportado mejor la caída, por haber nacido menos vulnerables. Y así vivía yo. Poseía sentimientos de nostalgia por mi soledad, pero lo tenía muy asumido. Sabía que esto era lo mejor que podía hacer y que este era mi lugar. Era lógico que quisiera cuidar a las aves. Y gracias a que en su vida yo era importante, o al menos eso me gustaba pensar, sentía que su sola existencia era mi compañía. De alguna forma, algunas de ellas empezarían a contar conmigo, así como yo contaba con ellas, para estar menos solo. Amaba a ambos tipos de ave, incluso a los pájaros negros. No tenían la culpa de su reacción. Era esa su respuesta ante el estrés y no conocían razón para no hacerlo. Razón que yo me encargaba de enseñar una a una. Pasaban los días y yo seguía haciendo el pronóstico de los vientos para saber dónde ayudar a las aves.
Sabía que en determinados puntos del mes y del año, las correntadas de aire se daban más seguido, pero incluso en donde no tenía pronosticado que hubiesen, yo cumplía diariamente con mis lanzamientos de disco. A lo largo del tiempo, las corrientes empezaron a ser no solo más frecuentes, en comparación con épocas anteriores, sino que además mucho más intensas. Las aves eran arrastradas más distancia, quedaban más desperdigadas, en mayores cantidades, ya que los vientos, al ser más intensos, afectaban una mayor porción de sus trayectorias. Mientras que en algún momento fue normal que ocurriese esto, hasta 2 veces por semana, empezaba a ser día por medio, e incluso más de una vez durante un mismo día. A medida que también el cielo iba abandonando su tonada celeste para pasar a ser grisácea la mayor parte del tiempo. Mientras ayudaba a estos pájaros y mirando al poblado, me preguntaba qué es lo que estaría cambiando para que esto sucediera. Si acaso ellos podrían ser el motivo por el que ocurría este cambio. Tenía que moverme cada vez más rápido para dar abasto para ayudarlos a todos. Y además, empezaba a consternarme pensando en cuántas playas esto estaría ocurriendo sin que nadie se encargue de cuidar a los pájaros blancos, ni de enseñar a los pájaros negros.